Muy buenos días, amados hermanos y amigos presentes aquí en São Paulo, Brasil, y también los que están conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países, y también demás medios de comunicación por internet también, que se encuentran hoy conectados en esta transmisión desde São Paulo, Brasil. Hoy domingo 25 de enero de este año 2026. Un saludo muy especial al vicealcalde Tiago de Acevedo, su esposa Dayane Andrade y toda la comitiva que han venido en el día de hoy. No sé dónde se encuentran, por acá, por aquí. Sean muy bienvenidos en medio nuestro. También los corporativos de la compañía For Life también se encuentran con nosotros. Sean muy bienvenidos también. Ministros, hermanos y hermanas de diferentes lugares, sean muy bienvenidos y salgan todos de aquí con la bendición de Dios. Buscamos en el libro de Romanos, en el capítulo 5, verso 5 en adelante, donde nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Escribe amor a la derecha. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dibujo una estrella de David a la derecha. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Fue la obra de amor que se llevó a cabo durante la dispensación de la gracia. Bajo la dispensación de la gracia fue esa obra de redención por todo aquel que recibió al Señor en su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Fue la obra de amor de Dios para la raza humana. Eso fue bajo la dispensación de la gracia. El cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de los tipos a la realidad. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de los tipos a la realidad.
siempre la dispensación que está terminando, al final de esa dispensación, ya va apareciendo ese mensajero de esa nueva dispensación que va a comenzar. Y esa dispensación que está pasando contiene los tipos y figuras y señala lo que sería la próxima dispensación. Estamos conscientes que hay 7 dispensaciones con 7 mensajeros dispensacionales. El primero fue Adán, con la dispensación de la inocencia. Luego vemos la dispensación de la conciencia y su mensajero fue Set. Luego vemos la tercera dispensación, que es la dispensación del gobierno humano, y su mensajero es Noé. Luego vemos la cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa, y su mensajero fue Abraham. Luego vemos la quinta dispensación, que es la dispensación de la ley, con su mensajero Moisés. La sexta dispensación, la dispensación de la gracia, y su mensajero es Jesús. Y falta una dispensación, la dispensación del reino. Dispensación en la cual estamos viviendo hoy. Dispensación que tiene un mensajero, y es el mensajero, ese ángel fuerte de Apocalipsis 10, el cual nos dice la Escritura que vino con un libro abierto en su mano. Ese es Cristo en su segunda venida, porque Él prometió que regresaría a la tierra. Y así como estuvo manifestado durante la dispensación de la gracia, llevando a cabo la obra de redención, en su segunda venida bajo la dispensación del reino, Él estaría llevando a cabo la obra de reclamación de todo lo que Él redimió con su sangre en su primera venida. O sea que la dispensación de la gracia contiene esa obra de redención, y la dispensación del reino contiene esa reclamación de lo que Él redimió, porque si no sería una obra incompleta. Él viene a reclamar esa obra de redención que llevó a cabo y colocarnos muy pronto en ese reino físico que sería establecido en la tierra, un reino que fue representado en la dispensación de la gracia en el campo espiritual, en donde nos colocó, nos sacó primero de ese reino de las tinieblas y nos colocó en el reino de luz, en el reino de Cristo. Y en este tiempo final nos falta este cuerpo corruptible temporal, ser cambiados y recibir así ese cuerpo glorificado que recibió cuando resucitó. Y así, luego de la cena de las bodas del Cordero, regresar a la tierra para ese glorioso reino del Mesías. Ahora en Apocalipsis capítulo 10 nos habla de ese ángel. Dice Apocalipsis capítulo 10 verso 1: vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ese ángel fuerte es Cristo en su segunda venida, que al final de la dispensación de la gracia aparecería manifestado en un instrumento, en un mensajero, en medio de la iglesia, diciendo que el tiempo no es más. El tiempo de la dispensación de la gracia. Y estaría dando final a la dispensación de la gracia y comenzando la dispensación del reino. Y ese reino está primero siendo establecido aquí en el alma, en el corazón de cada persona, y luego será establecido físicamente en este planeta Tierra. Ahora vamos a leer un poquito en donde nos habla de esa obra de redención bajo la dispensación de la gracia, de la cual la dispensación de la ley tuvo los tipos y figuras que estaban apuntando a ese Cordero perfecto. Los machos cabríos que fueron sacrificados bajo la dispensación de la ley estaban apuntando al Cordero perfecto. Pero esos corderos, esos animalitos, solamente cubrían el pecado bajo la dispensación de la ley. Cuando apareció ese Cordero perfecto, que es durante la dispensación de la gracia que aparecería, entonces ya has quitado esos tipos y figuras y viene la realidad, el Cordero perfecto. Él nos dice en el mensaje aquel día en el Calvario, dice: ha habido muchas señales en los postes que apuntaron hacia ese día, muchas grandes sombras, y escribe tipos y figuras que habían sido simbolizadas por el Cordero, por el buey, por la tórtola, paloma, todo lo de estas cosas. Pero todavía esto no podía romperlo, no podía romper ese sostén de la muerte, porque Satanás tuvo la tierra, las mismas rocas que él una vez subió y bajó sobre la tierra, azufre ardiendo. Lucifer fue el hijo de la mañana y él caminó sobre la tierra cuando ésta era un volcán ardiente. Aquellas mismas rocas que se habían enfriado cuando Jesús murió en el Calvario, eructó fuera de la tierra. El precio fue pagado y la esclavitud de Satanás fue destruida. Ahí escribe a la derecha: la tierra era un volcán. Y también escribe a la izquierda: el cordero, el buey, la tórtola, paloma. En el mensaje, el lugar escogido por Dios para adorar, en la página 7 de este mensaje, ahí nos habla de esa sombra, de esos tipos. Ahora, cuando una sombra se proyecta en el piso, puedes decir si es un hombre, mujer, bestia o lo que sea, porque proyecta una sombra en el piso. A medida que esa sombra se achica,
la sombra es el negativo, y puede haber un negativo, y no puede haber un negativo sin que haya un positivo. Por lo tanto, cuando el positivo se acerca más al negativo, el negativo es sorbido en el positivo. Y la sombra y el positivo se juntan, y entonces eso es lo que hace el positivo. Y escribe el negativo y el positivo. Miren, vamos a ver aquí. No sé si ahí ven la sombra. En la sombra, aquí está bien iluminado. Por todos lados tienen la luz. Pero cuando usted tiene la sombra y se va acercando el original, por ejemplo mi mano, se proyecta allá atrás y se va acercando, aquella sombra, cuando se une con la realidad, ya usted no ve la sombra, porque está tapado con la realidad. Y así fue con la dispensación de la ley. Veíamos la sombra, los tipos y figuras, y cuando apareció el Cordero Perfecto, cuando apareció la realidad durante la dispensación de la gracia, quedó tapada la dispensación de la ley y ya no se veía la sombra, ya no se veía la dispensación de la ley, porque estaba el Cordero Perfecto, el original. Ahora sigue diciendo: si todas las cosas de antaño, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento eran sombra de las cosas que habían de venir, entonces, por lo tanto, Cristo era la sombra de las cosas que habían de venir. Por lo tanto, podemos ver por medio del Antiguo Testamento los tipos a donde Él escogió para poner su nombre para ahora. Ahora, así como la sombra que se proyecta en el piso, que es el negativo, siendo un tipo, así que nosotros los adoradores también podemos ver las sombras del Antiguo Testamento desaparecer dentro de lo positivo. Del nuevo. Ahora todas las fiestas, los días sagrados, todo el tabernáculo, toda la madera, toda cosa en el tabernáculo tipificaba a Cristo. O sea, todo era un reflejo, un tipo y figura de lo que iba a ser la dispensación de la gracia, cuando estaba en función la dispensación de la ley. Ahora miren el mensaje de la corona, nos dice, encontramos que cuando Dios hace real los símbolos, pues ya los símbolos entonces pasan, y entonces la gente dice: bueno, ¿y ahora? ¿Ahora cómo vamos a hacer las cosas de ahora para adelante? Ahí es el tiempo entonces de un cambio. Ahí es el tiempo entonces en que las cosas cambian de una condición a otra, de una posición a otra, de una posición simbólica a una posición real. Encontramos entonces que todas las cosas que en la segunda dispensación eran señaladas eran símbolos, entonces al final de la dispensación se hacen una realidad. Y entonces los símbolos llegan a ser ya cumplidos. Y al ser ya cumplidos, entonces, por ejemplo, encontramos que hay tres cosas muy importantes en la segunda dispensación.
que son simbólicas y son establecidas. Al hablar de la segunda dispensación, se refiere de las últimas tres más importantes o las finales, que es la dispensación de la ley, la de la gracia y la séptima dispensación, que es la del reino. Y de esas últimas tres, pues la segunda sería la dispensación de la gracia, que viene a ser la sexta dispensación. Ahora, esas tres cosas muy importantes que se estaban llevando a cabo bajo la dispensación de la gracia, dice que son simbólicas y son establecidas ¿hasta qué? Hasta la venida del Señor. O sea, hasta el cumplimiento, la realidad de esos símbolos que fueron establecidos bajo la dispensación de la gracia. Y si es hasta la venida del Señor que se estaba llevando a cabo esos símbolos, y Él nos dijo en el mensaje, la voz que conmoverá los cielos y la tierra, en el 2005, 4 de mayo, y nos dice, todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión. Todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado. Todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado. Porque Cristo todavía está en el trono del Padre haciendo intercesión con su sangre. Por lo tanto, se tenía que seguir con esos símbolos bajo la dispensación de la gracia, y continuó Él llevando a cabo esos símbolos hasta el 2018. Todavía se hacían esos símbolos. O sea que no se había realizado todavía el cumplimiento de su venida. Ese instrumento todavía estaba creciendo. Y iba a llegar un momento en donde Él estaría usando ese instrumento para el cumplimiento de su venida. Comenzar esa obra mesiánica en uno de los miembros de la iglesia del Señor, como fue en uno de medio del pueblo hebreo, que Él cumplió la primera venida del Señor, en un obrero de la construcción. Y Él nos dijo en una ocasión que si Dios le sorprende a la humanidad y cumple la segunda venida en un obrero de la construcción, ¿creerían en su venida? O sea, usted si estuviera en el tiempo de Jesús y ver que el cumplimiento de la primera venida lo cumplió en un joven obrero de la construcción, un hombre común del pueblo, usted hubiese creído en él. Ahora, ¿qué si Dios sorprende al mundo y hace lo mismo en su segunda venida? Ahora miren, continuando en el mensaje de la corona, dice, porque la venida del Señor, entonces, ¿se hace en qué? Se hace en realidad, con la aparición del Señor en su segunda venida. Se hace en realidad esos símbolos. Sigue diciendo, entonces los símbolos dejan de ser símbolos y vienen a convertirse en una realidad. Entonces son echados al lado los símbolos porque ya llegó la realidad. Y al llegar la realidad, entonces, por ejemplo, Santa Cena, lavatorio de pies y el bautismo en agua son tres cosas simbólicas ordenadas por el Señor para ser practicadas en la segunda dispensación. Pero al final entonces terminan los símbolos.
porque son establecidas hasta que venga el Señor. Al final de la dispensación de la ley, tenían que terminar esos símbolos, esos tipos y figuras, porque estaba allí el Cordero Perfecto. No era para seguir con los tipos y figuras. El pueblo hebreo no comprendió eso, pero en este tiempo recibirá ese conocimiento en la fiesta, entre la fiesta de las trompetas y la fiesta de la expiación, que son las últimas 3 fiestas que faltan por ser cumplidas: la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Durante la dispensación de la gracia se estaba viviendo en la fiesta de Pentecostés. Ahora miren, en 1 Corintios, allí nos dijo el Espíritu Santo por boca del apóstol Pablo que estos memoriales se hicieran hasta que Él venga. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga. Eso está en 1 Corintios, en donde nos dice: y hablando Él de este misterio, lo cual es uno de los grandes misterios de ese cambio de dispensación. 1 Corintios capítulo 11, verso 23, para que tengan el cuadro de estos memoriales y hasta cuándo se iban a efectuar. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que iba a llegar un momento con la aparición de la segunda venida del Señor, que esos tipos y figuras, esos símbolos, serían quitados. Y Él escribe allí: hasta la segunda venida de Cristo. Ahora miren, sigue diciendo, encontramos que entonces luego Él nos dará un bautismo en las aguas de la palabra. Luego Él nos dará, ¿qué más? Él nos dará una verdadera cena. Una verdadera cena. Por lo tanto, entonces encontramos que esa santa cena, que representa el cuerpo y su sangre, entonces Él nos dará de su cuerpo y de su sangre. Y la pregunta es: ¿y cómo Él lo hará? Él nos dará de sí mismo. Recuerden esa visión de esa montaña de pan, y Él le dijo: alimenta a estos. Esa es la gran cena, la cual, vean, luego es materializada físicamente en la cena de las bodas del Cordero. Bueno, nos irá a dar un canto de carne. Eso fue lo que pensaron allá cuando Él dijo: el que no coma mi carne ni viva mi sangre. Pero no significaba eso. Significaba: su carne es su cuerpo, y su cuerpo es su palabra, y su sangre es su vida. Por lo tanto, encontramos que eso es lo que realmente representa lo que Él dijo.
Más adelantito sigue diciendo, y ahora, al final de la segunda dispensación, Él nos dará de sí mismo. Él es la palabra. Nos dará de sí mismo. Nos dará de su palabra. Y al comer de su palabra, estaremos comiendo su carne, la carne del Hijo del Hombre. Nos dará de su vida. ¿Ve? Entonces recibimos vida eterna. Miren en el mensaje, encended la luz. Allí nos dice, pero ven, hoy hallamos a la gente algo como lo fue allá en aquel día, tratando de vivir en un reflejo de allá atrás. La iglesia debiera de madurarse así como se madura el trigo, pues no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios, el pan de vida. No solo parte de las palabras, sino cada palabra de Dios, cada edad. No solo se mantengan comiendo frijoles y patatas todo el tiempo. Hay otras cosas que van con eso. Pero mientras avanzamos al menú completo de la gran cena de Dios, ahí escribe el menú de la gran cena a la izquierda, que está puesta delante de su pueblo, que es el poder del Espíritu Santo, el gozo que va con ello, del poder y el Espíritu que ha sido dado. Las obras que yo hago, vosotros las haréis también. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Son las promesas que Jesús le dio a su iglesia. Y sin embargo, hoy encontramos a personas tratando de regresar a alguna otra edad que ya ha pasado. Ahora miren, esa gran cena es el alimento espiritual, en donde aquí en el libro de las edades, este libro contiene mensajes del reverendo William Marion Branham, precursor de la segunda venida del Señor, con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación, levantado en Norteamérica. Dios se lo envió, trajo su mensaje y se fue. Así como en la primera venida del Señor hubo un precursor, Juan el Bautista, con el espíritu y virtud de Elías en su tercera manifestación. Eso fue lo que le dijo el ángel a Zacarías. Ahora vean, en este libro, en la página 353, ahora para el que lo desee recibir, él era aquel Elías que vendría antes de la venida del Señor, el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida del Señor. En la página 353 del libro de las edades, nos dice: y podemos ir también un poquito en la 352. Dice: ahora Él no solamente está dando coronas, pero dice que estos son la novia, serán hechos columnas en el templo de Dios. ¿Pero qué es el templo de Dios? Jesús habló de su cuerpo siendo el templo. En verdad fue el templo de Dios. Pero ahora
que nosotros somos su cuerpo, la iglesia verdadera es el templo de Dios por medio del Espíritu Santo en nosotros. Ahora Él va a poner al vencedor como una columna en aquel templo. ¿Pero qué es una columna? Una columna en realidad es parte de la fundación porque sostiene al edificio. Gloria a Dios. Esto coloca al vencedor juntamente con los apóstoles y los profetas, porque la palabra dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En el cual, compaginando todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En el cual vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, aquí en una esquinita escribe: una columna es igual, le es dada la revelación de la palabra y de sí mismo. O sea, esa revelación contiene el alimento y eso es el comer de Él. Y le es dada a cada escogido de Dios ese alimento, ese maná, y ahí los escogidos de Dios estarían comiendo de sí mismo. Ahora miren en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, ahí nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Él escribe allí: el maná escondido es igual la revelación de sí mismo de su segunda venida. El maná escondido, la revelación de sí mismo de su segunda venida. O sea, ahí los escogidos de Dios estarían recibiendo el maná escondido, el conocimiento de la segunda venida del Señor. Y ahí estarían comiendo de sí mismo, como comieron de sí mismo en la primera venida del Señor, lo cual estaba tipificado en la Santa Cena. Ahora él sigue diciendo en este mensaje de la sexta dispensación, la gracia. Miren en la página 11, aquí nos dice: ahí Cristo estará como rey, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores. Por eso cuando en Apocalipsis capítulo 19 aparece Cristo sobre un caballo blanco, con un ejército que viene en caballos blancos y con vestiduras blancas, ese es Cristo viniendo con su iglesia para el establecimiento del reino milenial. Y hay una batalla porque el anticristo no va a querer soltar el poder. Así que todas estas son cosas que están profetizadas y por consiguiente van a suceder. Pero no se preocupen, vamos a tener un cuerpo glorificado para irnos de esta tierra antes que comience la gran tribulación. Siempre para ir a una fiesta uno busca la mejor ropa. Y Cristo tiene para nosotros la mejor vestidura que va con la cena de las bodas del Cordero.
Por lo tanto, siendo que estamos en la dispensación de la gracia, ahora miren ahí en el 2015, nos está diciendo que todavía el pueblo estaba en la dispensación de la gracia. Por lo tanto, todavía se seguía llevando a cabo esos rituales, esos símbolos, como bautismos en agua, Santa Cena, lavatorio de pies, porque todo eso se realizaba hasta la venida del Señor. Ahora, en la primera venida del Señor, mientras el cumplimiento de la primera venida del Señor iba creciendo, tenía que nacer, fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo, creando ese cuerpo de creando ese cuerpo célula sobre célula, y fue creado ese niño. Luego nació, creció, correteó por allí, jugó con los jóvenes, y vean ustedes, mientras se llevaba a cabo ese proceso de crecimiento de ese instrumento, se estaban llevando a cabo los sacrificios de animalitos. O sea, estaba ya de antemano aquel del cual había hablado Moisés. Profeta, de medio de ti os levantará el Señor. Y mientras él crecía, y luego en el monte de la transfiguración, vean, fue adoptado allí para llevar a cabo esa obra de redención, todavía se llevaban a cabo esos sacrificios de animalitos. Pero llegó un momento en donde ya con la muerte, crucifixión y muerte y resurrección de ese Cordero perfecto, entonces era para ser quitado todos esos sacrificios. Tanto así que el pueblo hebreo no tiene lugar donde llevar a cabo esos sacrificios. Si llega a estar todavía el templo parado allí, estuvieran sacrificando animales todavía. Ahora, él nos dice aquí que todavía se estaba viviendo la dispensación de la gracia. Dice la dispensación para salvación y vida eterna de todo el que recibe a Cristo como Salvador, la cual Él da gratuitamente. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. San Juan, y yo les doy vida eterna. San Juan 10, 27 al 30. Ahora miren en la página 17 de este mismo mensaje, la dispensación, la gracia. Él dice, todavía no ha terminado esa dispensación sexta. Por consiguiente, todavía hay oportunidad para entrar al nuevo pacto que Dios ha establecido con el ser humano. O sea que todavía en ese tiempo no se había terminado la dispensación de la gracia. Ahora retornamos al mensaje de la corona, en donde él sigue diciendo allí, en el tiempo final de la segunda dispensación, ahí es el tiempo en que la Santa Cena, que es practicada durante toda la dispensación de la gracia, durante toda la segunda dispensación, al final de la segunda dispensación, se convierte en una realidad, se convierte en algo real, en donde Dios nos da esa gran cena, en donde comeremos esa gran cena del Cordero y en donde Él cumple lo que Él dijo, que la tomaría nueva. ¿Ve? La tomaría nueva, ¿dónde? En el reino, o sea, en la dispensación del reino. Ve usted que es en la edad del reino, la edad de la piedra angular, donde Él promete tomar la nueva, cosa nueva, una cena nueva. Por lo tanto, está prometida a una cena nueva, que es la gran cena de las bodas del Cordero, que es la gran cena del Cordero, en donde Él nos da de sí mismo, y en donde al darnos de sí mismo, y nosotros comer de Él, y beber su sangre,
entonces nos convertiremos ¿en qué? En la palabra hecha carne. En el mensaje de Cristo, o quién es este Melquisedec, en la página 24, ahí nos habla de esa cena en el tiempo de Abraham. Nos dice, noten que después de que la batalla se había acabado, Melquisedec le sirvió a su hijo victorioso la comunión. ¿Quién fue el que le sirvió la cena a Abraham? Melquisedec, rey de Salem. Elohim. Piensen eso, parte de sí mismo. Ahora queremos ver aquí, en tipo aquí está en vista la comunión. Después de la batalla, él dio de sí mismo, porque la comunión es parte de Cristo. Y después de que la lucha, escribe las edades, después que la lucha se ha acabado, después de que ustedes ya se han cansado, entonces es cuando ustedes toman parte de Cristo. Y escribe la teofanía. Después de la dispensación de la gracia, es que se recibe la teofanía. ¿Escucharon eso? Se hacen parte de ese ser. ¿Lo captan? Y escribe a la izquierda, la encarnación de la palabra en los hijos de Abraham. Y a la derecha una estrella de David y escribe, se hacen la palabra. Jacob luchó toda la noche y no quiso soltarle hasta que él le bendijo. Eso es correcto. Batalla por la vida. Y después de que la batalla se ha acabado, entonces Dios le da a ustedes de sí mismo. Y escribe del séptimo sello, de sí mismo en la teofanía. Eso es su verdadera comunión. El pan y hostia solo la representan. Ustedes no deben tomarla a menos que hayan luchado y se hayan hecho parte de Dios. Escribe nacidos de nuevo. Y a la derecha una piedra angular, las edades. Y una estrella de David dentro. Ahora ya escribe Apocalipsis 10 del 8 al 11. Y ahí nos habla de ese librito siendo comido por ese mensajero. Y les he dicho que profetice sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Recuerden, en este tiempo la columna nunca, recuerden, en este tiempo la comunión nunca había sido instituida, sino hasta antes de la muerte de Jesucristo. Cientos y cientos y cientos de años más tarde. Y escribe la comunión espiritual. Pero Melquisedec, después de que su hijo Abraham había ganado la victoria, Melquisedec se encontró con él y le dio vino y pan, mostrando que después de que esta batalla terrestre se haya acabado, nos encontraremos con él en los cielos. Y tomaremos la comunión otra vez. Será la cena de la boda. Ahora a la derecha dibuja una piedra angular y escribe Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y escribe, sube acá. Ahí es donde dice, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas, después de las 7 edades de la iglesia. Y ahí es donde se come esa santa cena. Yo no tomaré más del vino ni comeré del fruto hasta que lo coma y lo beba con ustedes de nuevo en el reino de mi Padre. Ahora, ¿dónde lo va a comer y a beber de nuevo? Él escribe allí, con Moisés y Elías, dispensación de reino. O sea, estaría siendo cumplido nuevamente lo que pasó en el tiempo de Abraham.
en donde Él mismo le dio la comunión. Y escribe a la izquierda hacia arriba la cena al final de la batalla en la dispensación del reino. La cena al final de la batalla en la dispensación del reino. Noten otra vez, Melquisedec fue a encontrarse con Abraham antes de que él regresara a casa. Qué tipo tan hermoso tenemos aquí. Melquisedec encontrándose con Abraham antes de que él regresara a casa después de la batalla. Nos encontramos con Jesús en el aire antes de llegar a casa. Y a la izquierda dibuja una piedra angular y escribe sube acá. Ahí es donde nos encontramos con el Señor en su segunda venida, no en la dispensación de la gracia. Hay que subir más arriba, porque la iglesia va subiendo y va creciendo como un gran monte, desde los apóstoles, los 7 ángeles mensajeros de las edades, y al llegar arriba, se llega a la edad de la piedra angular. Eso es correcto. Primera de Tesalonicenses nos dice eso, porque nos encontramos con Él en el aire. Un hermoso tipo de Rebeca encontrándose con Isaac en el campo, en el fresco del día. Nos encontraremos con Él en el aire. Primera de Tesalonicenses nos dice que sí. Y vuelve a dibujar una piedra angular. Y Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y sube acá. Porque nosotros que vivimos y quedamos, no seremos delanteros o no impediremos a los que duermen. Porque la trompeta de Dios sonará, los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros que vivimos y quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados a recibir al Señor en el aire. Perfecto, todos estos tipos. Y escribe sube acá. Es igual, rapto. Por eso la teofanía, si ustedes se han muerto y entrado en esa teofanía, ¿qué pasó? La teofanía viene a la tierra a coger el cuerpo redimido. Y si ustedes están aquí en el aire, toman el cuerpo para encontrarse con la teofanía. Allí lo tienen, y arrebatados e ir a encontrarse con el Señor en el aire. ¿Cómo se encuentran con el Señor en la edad de la piedra angular? Porque ustedes han recibido de su teofanía. Y él dice allí, la teofanía viene a buscar el cuerpo. Es donde único el Hijo de Dios puede ver al Señor y recibirle. Cuando recibe el Espíritu Santo en el alma, no en el Espíritu. Ahora sigue diciendo, y al ser de esa manera, retorné en el mensaje de la corona, y al ser de esa manera, entonces ahí es que lo eterno, que es Él, que es Dios, se une con lo temporero. Y al unirse con nosotros, con la parte temporera, entonces la parte temporera tiene que ser cambiada, tiene que ser pasada a algo eterno. Tiene entonces que venir una transformación, porque hemos comido y hemos bebido de algo eterno. Y entonces eso automáticamente producirá ¿qué? Producirá un cuerpo eterno, el cual será el cuerpo que tendremos por toda la eternidad. ¿Qué produjo en Abraham y Sara cuando Melquisedec le dio pan y vino? Y le dio y le habló de la promesa. Fue alrededor de esa palabra, de ese alimento espiritual, que ellos fueron rejuvenecidos. Y vino el Hijo prometido. Lo que ocasiona que venga eso es comer su carne y beber su sangre. En palabras más claras,
estar en esa gran cena del Cordero donde Él nos da de sí mismo. Y entonces nos convertimos ¿en qué? Nos convertimos en Dios hecho carne nuevamente. Cada uno de los escogidos de Dios viene a ser Dios hecho carne. Dios en forma de hombre. Venimos a ser nuevamente ¿qué? Dioses sobre la tierra. Venimos a ser dioses sobre la tierra. En la página 101 de este libro de citas, que es un libro de extractos de mensajes predicados por el reverendo William Branham, en el párrafo 877, él dice: el sueño de Roy Robertson. Una noche el Señor me despertó, una mañana estábamos sentados, él y yo, parecía en Jerusalén, en la mesa de la cena del Señor, y yo estaba hablando. Él no pudo entender esto, y el hermano Roy, que aquí está presente mirándome en este momento, él lo miró. Y me llamó en Arizona y me mandó una carta y yo le llamé. Y dijo: tú estabas sentado allí, hermano Branham, y vi un grande pilar de luz que te tomó de la mesa de la cena del Señor y te llevó hacia el oeste. Porque él estaba sentado al este mirándome ir al oeste, y esta luz vino y me llevó. Dijo: era una mañana como en visión. Él se levantó de la cama como a las 3 o 4 de la mañana, algo así, y vio suceder esto, y dijo que había gritado como por días. Hermano Billy, regresa. Roy y yo hemos sido hermanos en verdad. Vivimos juntos, vamos a cacería y somos como hermanos. Y él me gritaba hasta que se enronqueció su garganta. Vuelve, regrésalo, llorando. Y dijo: allí viene el pilar de fuego otra vez, o una nube que volvió. Y me sentó a la cabecera de la mesa. Yo había sido transformado. Encima, arriba escribe: fue cambiado. Ahí en el margen arriba escribe Jerusalén, también escribe la gran cena, y escribe también adopción. Esto era un misterio para el hermano Roy, yo siendo cambiado para parecer diferente. Dejo esto aquí para algo que quiero recordar. Habiendo sido cambiado. Ahí a la izquierda escribe la mesa de la cena. Escribe en el este y también escribe la adopción hacia arriba. Y miren, escribe Elías cambiando a Eliseo, a Juan el Bautista, a William Marion Branham, a Moisés y Elías. Porque es el ministerio de Elías. Estaría en este tiempo su quinta manifestación, como uno de los 2 olivos de Apocalipsis capítulo 11, los cuales estarían en este fin del tiempo, en el cumplimiento de su venida, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, y esos ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. Ahora miren este mensaje, la sexta dispensación que estábamos leyendo ahorita, en la página 15, ahí nos dice: Melquisedec es Jesucristo en su cuerpo angelical y es el sumo sacerdote del templo celestial. Por eso es que todavía los juicios del Apocalipsis, las plagas, las copas, están aguantadas para caer. Será en forma consecutiva en el tiempo final, y ya estamos viviendo en el tiempo final. Por lo tanto, estemos preparados, porque hay promesas claras de una nueva manifestación divina,
una nueva manifestación de Cristo en medio de su iglesia. Y esa es la segunda venida del Señor. Y desde ahí se extenderá esa bendición y esa manifestación hacia otros países. Habrá una bendición grande para los creyentes en Cristo y habrá una gran carpa catedral donde la tercera etapa, llamada por el reverendo William Branham, se estará cumpliendo para ayudar a la humanidad. Ahora, para ayudar a la humanidad, miren, nos dice en la página 26 de este libro de citas, en el párrafo 216, a mitad de página, de párrafo, dice: así que empecé, quizás yo continuaré adelante hasta quizás que la carpa empiece o lo que sea que él ha escogido para principiar a declarar su nombre en una manera nueva. Pero cuando lo haga será solo tan perfecto como los otros, será tan... Y estoy confiado en Dios que será más grande que los otros. O sea que la primera y segunda etapa, no a causa de nuestro ministerio, pero a causa de los enfermos y gente necesitada. Hay tanta necesidad de la tierra hoy. La tercera etapa es el cumplimiento de su venida, donde Él estaría cumpliendo su venida, como es para la novia, para la iglesia y para los perdidos. Estará siendo de ayuda para toda la raza humana. El desafío interminable, en donde personas venían con alguna enfermedad y eran sanados. Van a estar viendo cómo todo eso va a estar sucediendo por todas las cosas que el planeta Tierra experimentará, como tormentas, volcanes, terremotos, aún guerras. Todo eso va a producir una desesperación en los seres humanos, en donde van a buscar más a Dios y en donde la única esperanza será la segunda venida del Señor. Y verán el poder de Dios sin limitaciones en medio de un grupo que ya venía preparándose para esos días. Será un tiempo difícil para la raza humana, pero Él nos dijo: no temáis, manada pequeña, que al Padre le ha placido daros el reino. Ahora Él sigue diciendo: ¿cómo comenzará? Eso le corresponde a Dios y a nosotros tenerle el lugar para que Él cumpla lo que Él prometió, lo que Él ha prometido, y trabajar en ese proyecto de todo corazón con amor divino, porque es una promesa divina que tiene que cumplirse en medio del cristianismo. En esa tercera etapa es donde los judíos van a ver al Mesías, van a ver a Cristo manifestado. Y de seguro casi nadie se va a querer ir en esa temporada de la tercera etapa cuando comience. Ahora, ¿cuándo comenzará? Lo que sabemos de esa tercera etapa es que será en una gran carpa catedral. ¿Comenzará la tercera etapa al principio, a mediados o cuándo? Eso lo sabe Dios y lo revelará Dios en el momento que Él desee revelarlo. Pero lo importante es estar preparados. Ahora, si lo va a revelar, Amós capítulo 3, verso 7. No hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Todo lo que Dios estaría llevando a cabo en este planeta Tierra tiene que ser por medio de un mensajero. Así pasó en los tiempos pasados, dispensaciones y edades pasadas. En el tiempo de Noé tenía que estar allí un mensajero dispensacional, el cual fue Noé, para advertirle al pueblo que iba a venir un diluvio. Pero Dios también estaba mostrando la forma de escape
y era el arca. Era entrar al arca. Siempre hay una forma de escape. Pero lo importante es estar preparados, estar pendientes, apartados de toda cosa mala y servir a Dios con amor divino y con entusiasmo, para que así sea acepto lo que hagamos para el Señor. Sabemos que viene la gran tribulación y yo no quiero quedar aquí. Si alguien se quiere quedar, pues no obedezca la palabra. Si alguien quiere irse, ahí tiene la palabra y manténgase bien agarrado de Cristo nuestro Salvador. Ahora miren, el mensaje, eventos modernos son aclarados o son hechos claros por profecía. En la página 15, ahí nos dice: ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ellas ni siquiera creerán el ABC? Eso es correcto. Así que usted no puede hacerlo. Eso es correcto. Si usted no puede hacer las cosas comunes, ¿cómo va usted a hacer las cosas espirituales? Las cosas naturales, ciertamente, hermano, hermana, puede que parezca una broma, pero es el Evangelio, es la verdad del Evangelio. Eso es correcto. No te encontramos que hoy que hay mucha gente que sencillamente no pueden creerlo. Aún gente llena del Espíritu Santo. Voy a darles una cosa, voy a darles una que los va a ahogar. El bautismo del Espíritu Santo no significa que usted va a entrar. De ningún modo. No sobre eso. No tiene nada que ver con su alma. Eso es el bautismo, vea. Allí está el alma interior. Aquí dentro. Eso tiene que venir de Dios. Pero entonces en el exterior usted tiene 5 sentidos y 5 fuera para ponerlo en contacto con su hogar terrenal. El interior, usted tiene un espíritu ahí dentro de usted. Tiene 5 salidas, su conciencia y amor y así sucesivamente. 5 salidas al espíritu. Recuerde, en ese espíritu usted puede ser bautizado con el genuino espíritu de Dios y aún estar perdido. O sea, usted puede ser bautizado en el espíritu y aún estar perdido. Es en el alma la que vive, que fue ordenada de Dios. Ahora miren, también aquí nos habla un poquito más de esto. En la página 15, en el mensaje "y no sabéis" o y no conocéis, nos dice: ahora la razón por la cual la gente ahora no se les olvide ahora, y luego verán por qué el Espíritu. ¿Cuál es la evidencia inicial del Espíritu Santo? Ahora la gente puede vivir en este espíritu, bailar en el espíritu, gritan en el espíritu, van a la iglesia en el espíritu y absolutamente pueden tener el verdadero Espíritu de Dios ungido sobre ese espíritu y aún estar perdido y poseído del diablo como pueden en ese espíritu. Ahora miren, estamos viendo ese bautismo en el Espíritu. En el mensaje, el único lugar provisto por Dios para adorar. En la página 42 nos dice: ¿ustedes quieren ver quién es la puerta? ¿Dónde puso Dios su nombre? En Jesús. ¿Cómo entra usted en su nombre? ¿Cómo entra usted allí? Siendo bautizados allí dentro.
¿Cómo? Por agua, por espíritu. Un Señor, una fe, un bautismo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo en agua solamente lo pone usted en compañerismo con el pueblo, que usted reconoció que usted ha aceptado a Cristo. Esa es la verdad. Pero es un bautismo en el Espíritu. Vean, todos esos símbolos son en el Espíritu, o sea, en el lugar santo del cuerpo místico de creyentes. Yo puedo invocar el nombre de Jesús sobre usted y bautizarlo. Eso no lo hace. Pero cuando ese Espíritu Santo realmente, la palabra genuina viene a su interior, la palabra Jesús, entonces, hermano, el mensaje no es un secreto para usted. Entonces usted lo conoce, hermano, está todo encendido ante usted. Y ahí dibuja 3 círculos. Por supuesto, el círculo del centro es el alma. Ahora miren la evidencia de que usted tiene el Espíritu Santo. Vamos a ver aquí en el libro de las edades, en la página 154 de este mensaje, de este libro de las edades, dice: ahora, cuando Dios no habla, nosotros debemos guardar silencio. Escribe Apocalipsis capítulo 8, verso 1. Pero también donde Él ya ha hablado, debemos hablar y decir lo que Él ha dicho. Él nos dijo que la evidencia o lo que sucedería después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo sería que tendríamos al Maestro que vendría y nos enseñaría toda verdad. Pero aquel Maestro sería un Maestro adentro, no un Maestro exterior. Si el Espíritu no estuviera adentro, usted no oiría la verdad y ni la recibiría por revelación, aún oyéndola a cada momento del día. Esa fue la señal del Espíritu en los días de Pablo. Aquellos que estaban llenos del Espíritu Santo oían la palabra, la recibían y por medio de ella vivían. Pero aquellos que no tenían el Espíritu la oían solamente como hombres carnales, le ponían una interpretación equivocada y entraban en el pecado. En cada edad y cada edad es la edad del Espíritu Santo para el verdadero creyente. Yo digo, en cada edad la evidencia era la misma. Aquellos que tenían el Espíritu, el Maestro, oían la palabra, y aquel Espíritu que estaba en ellos tomaban la palabra y se le enseñaba, revelaba, y ellos eran del grupo que oían el mensajero y su mensaje y lo tomaban y lo vivían. Y en el párrafo que leímos al principio allí, escribe el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia. Ahora en la página 167 de este libro de las edades, dice: antes de concluir este asunto, sé que hay una pregunta en su mente. ¿Usted quiere saber si yo creo en la doctrina de la preexistencia? Yo no creo en la doctrina de los mormones de la preexistencia de las almas, como tampoco creo en la reencarnación o la transmigración de las almas. Tenga cuidado y vea esto. No es la persona la que viene eternamente predestinada por Dios. Es la palabra o simiente. Y escribe alma encima, y a la izquierda escribe alma, espíritu, cuerpo.
Eso es, allá muy atrás, tanto que la mente humana no puede comprenderlo. El Dios eterno con pensamientos eternos pensó y decretó: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Romanos 9:13. Cuando ninguno de los dos había nacido y cuando ninguno de ellos había hecho ni bien ni mal. ¿Ve usted? Era el pensamiento y luego aquel pensamiento llegó a ser expresado y Dios compró de nuevo a Jacob. Porque solo Jacob era simiente. Solamente Jacob tenía la simiente. Por eso fue que tuvo respeto a la primogenitura y al pacto de Dios. Ahí a la izquierda escribe la evidencia de que es simiente de Dios. Es que oye la palabra de su edad. Y escribe primogenitura también. Y escribe pacto. Si usted es verdadera simiente, usted oirá la palabra. Usted oirá esa palabra. El Espíritu le bautizará en el cuerpo de Cristo, llenándole y dándole poder. Y entonces recibirá la palabra de su día y de su edad. ¿Ve usted cuán claro llega a ser la verdadera evidencia cuando le es revelada? Y la palabra. Note de nuevo, Jesús era la simiente real. Él vivió en un cuerpo humano. Cuando el Espíritu le llamó, el pensamiento manifestado por la palabra. Él fue al Jordán y allí fue bautizado en agua. Y al obedecer la palabra, vino sobre él el Espíritu Santo y la voz dijo: este es mi hijo amado, oídle. La voz no dijo: este ha llegado a ser mi hijo. Jesús fue el hijo. El Espíritu Santo lo colocó como aquel hijo ante todos. Entonces, habiendo sido llenado así, y la misma forma continuó en el día de Pentecostés y siempre hasta hoy. Él salió en poder manifestado, recibiendo de Dios la revelación completa para aquel día. Y a la derecha dibuja una piedra angular y la flecha hacia la piedra angular y las edades. Ahora, hemos estado diciendo constantemente que la verdadera evidencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo es que el creyente reciba la palabra para la edad en que vive. Y escribe ahí la evidencia del bautismo del Espíritu. La evidencia en el lugar santo durante la dispensación de la gracia y que habían recibido el Espíritu Santo era que habían recibido el mensajero, pero esa evidencia la tenían en el Espíritu, no la tenían en el alma. Ahora, para obtener ese Espíritu Santo en el alma, se requiere creer en el mensajero que estaría ministrando en el lugar santísimo, en el alma. Ahora miren el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad. También en la 184 nos habla de esto de la evidencia. Vamos a ir allí para tener también esa porción. Página 184 del libro de las edades. Primero vamos a ir allí. Dice: la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo hoy día es igual como cuando fue Jesús, como fue cuando Jesús habló acerca de ello, Juan 8:47. Es recibir la palabra de verdad para el día en que usted vive. Nunca puso el énfasis sobre la importancia de las obras, tanto como la importancia de la palabra.
Él sabía que si la gente recibía la palabra, entonces las obras le seguirían. Eso es la palabra. Y escribe allí la evidencia a la izquierda. Y una piedra angular y las edades también. Ahora aquí en la página 56 de este mensaje, tratando de hacer un servicio a Dios sin ser la voluntad, dice, ahora noten en esto ahora, David pensó que él tenía todo en orden y él fue inspirado. ¿Ve cómo puede el Espíritu Santo ungir a un hombre? Pero tiene que ser en el orden de la unción. El espíritu exterior, y escribe encima espíritu, puede ser ungido con el Espíritu Santo y el alma tan negra como la brea. La cizaña crece por la misma agua que construye. Pone vida en el trigo, pone vida en la cizaña. Escribe el trigo y la cizaña a la derecha. Pero en el fondo, y escribe alma, pero en el fondo de la cizaña hay vida de cizaña. Se regocija y florece y tiene vida y hace las mismas cosas que hace el trigo, pero su alma es de cizaña. Pero su alma es de cizaña. Escribe alma de cizaña. ¿Ve? Maestros falsos pueden levantarse enseñando toda clase de trinitarismo y todo lo demás, y ser ungidos con el Espíritu Santo y hacer tantos milagros como puede hacerlos el Evangelio verdadero. Pero por la palabra aquí, eso es lo que hace. En la página 180 de este libro de las edades también nos dice, ¿ve usted eso? La prueba del Espíritu morando en una persona era reconocer y seguir lo que el profeta de Dios daba para su edad. A medida de que ponía a la iglesia en orden, Pablo tenía que decir a aquellos que venían con otras revelaciones, versículo 36, que ha salido de vosotros la palabra de Dios, o a vosotros solos ha llegado. La evidencia de un genuino cristiano lleno del Espíritu no es producir la verdad de la palabra, sino de recibir la verdad, la palabra, de creerla y obedecerla. Y escribe allí, recibir, creer y obedecer. Recibir, creer y luego obedecer. Ahora, él sigue diciendo aquí, recuerden, estoy en el mensaje de la dispensación, la sexta, la dispensación de la gracia. Recuerden que lo que Dios ha prometido por medio de Cristo, Él lo cumplirá en medio de su novia, su iglesia. También la tercera etapa será para las vírgenes, además de las vírgenes prudentes, será también para las vírgenes insensatas y será también para el mundo. O sea que la humanidad verá y también se va a beneficiar de seguro de sanidades cuando Cristo las haga. O sea, cuando se esté en esa etapa en donde vemos esa fila de oración y vemos personas siendo sanadas de cualquier enfermedad, aunque no podrán ser transformados y por consiguiente no podrán ir en el rapto, porque los que van en el rapto son las vírgenes prudentes, las que serán transformadas. Son las vírgenes prudentes las que están en la edad de la piedra angular y son las que están recibiendo esa gran cena. Están siendo alimentados con el maná escondido. Estamos comiendo de sí mismo. Estamos obteniendo
ese alimento espiritual, esa gran cena, como recibió Abraham de Elohim. Es la cena actualizada, lo cual durante la dispensación de la gracia fue mostrada en tipos y figuras allí, donde el pan representaba el cuerpo del Señor y el vino representaba su sangre, o sea, el Espíritu Santo. Ahora en esta dispensación del reino estamos comiendo de su cuerpo y bebiendo de su sangre. Estamos recibiendo el alimento espiritual, estamos recibiendo ese Espíritu Santo en el alma, y eso va a producir la transformación. Así como produjo en el Espíritu, vean que en el Espíritu, al creer en el Señor, comimos de su carne y bebimos de su sangre. Pero es en el alma, es en el lugar santísimo, donde obtendremos o donde obtuvimos la teofanía. Y eso es algo muy importante conocerlo, porque es ahí donde se obtiene la teofanía. Es en el alma de cada escogido de Dios. Hemos visto en esta ocasión el cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de los tipos a la realidad. Estamos en la realidad, en donde nuestras teofanías, dice allí en el mensaje, ¿quién es este Melquisedec? Dice que nos recogerían y nos llevarían a la cena de las bodas del Cordero. O sea, nos transformará. ¿Quién? El mismo Señor. Porque esas teofanías vienen de Él, de esa gran teofanía. Por lo tanto, sigamos en esta gran cena, comiendo este alimento espiritual, lo cual alrededor de esta palabra vamos a ser transformados. El cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de los tipos a la realidad. Estamos conscientes que estamos viviendo ya en la dispensación del reino, y el mundo conocerá cuando ese séptimo sello siga siendo abierto, que es la segunda venida del Señor. Conocerá que Dios ha estado en medio de la raza humana, llevando a cabo una obra para llevar a cabo esa reclamación y llevarse a sus hijos a la cena de las bodas del Cordero, que ya se va a cumplir allí, cuando estemos en esos cuerpos eternos y glorificados. Ha sido para mí un privilegio grande poder estar en esta ocasión con todos ustedes, hoy domingo 25 de enero de este año 2026, en donde hemos tenido este tema del cambio de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino, de los tipos a la realidad. Ya estaremos nuevamente acá en Brasil cuando nos inviten. Y ya estaremos viendo cuándo es la próxima ocasión. Han sido días muy hermosos, y tener hijos e hijas de Dios que aman a Dios y aman la obra de Dios, y que están siendo preparados para recibir las promesas que Él tiene bajo la dispensación del reino. Reitero mis saludos al vicealcalde, su esposa y toda la comitiva, y lleven saludos al alcalde, al prefecto,
y nos estaremos viendo pronto nuevamente acá en el Brasil. Podemos entonar una alabanza y así agradecidos al Señor por lo que Él nos ha dado en este día y decirle de todo corazón que amamos todo lo que Él está haciendo en nuestras vidas y que nos ayude en nuestro diario vivir para seguir agradándole y hacer su voluntad. La tercera etapa va a ser de gran bendición para el resto del mundo. Está siendo ya de bendición para nosotros, pero para el resto también será de bendición. Cantemos bendito sea Señor. No sé si está Mariana Rocha, si está por acá, puede pasar y entonar este canto todos juntos, y así le agradecemos al Señor con estas alabanzas lo que Él nos ha dado en este día. Bendito seas, Señor. Es tu autoridad en este pueblo aquí, para que tu poder se manifieste en mí, trayendo la palabra para transformación, que es la fe de rapto que dan los truenos hoy, siguiendo las pisadas del Verbo hecho carne, en esta enseñanza que prometiste darme, echando todo a un lado y con toda humildad recibo las promesas que prometiste dar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Nos dice en el mensaje Cristo revelado en su palabra, y al ser sus sujetos debemos andar cerca al autor para entenderlo, para que Él se revele. Oh Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Si yo debo ir a los campos y predicar el Evangelio, ¿o debo yo quedarme en casa? No importa lo que sea. Si yo debo ser una buena ama de casa, si yo debo ser una buena madre, si yo debo hacer esto, aquello o lo otro, lo que sea. Si yo debo ser un agricultor, lo que sea, Señor. ¿Qué tú quieres que yo haga? ¿No fue eso lo que gritó Saulo allá abajo? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga?
Él estaba abajo en su camino, hacia abajo, para poner la iglesia en la cárcel. Pero entonces él gritó: ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando la luz fue encendida como un gran pilar de fuego, colgando sobre él, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo pienso que esa es una buena pregunta para cerrar y decir: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Cuando yo veo esta escritura tan perfecta, revelada ahora mismo, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Yo pregunto a todos aquí que escudriñen sus corazones ahora y hagan esa pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ustedes, personas, si todavía están en la línea telefónica, o y los que están conectados a través del satélite Amazonas, internet, usted baje su cabeza y pregunte: Señor, ¿qué quieres que haga? Viendo que estamos aquí en los últimos días y las últimas horas son tan perfectos delante de nosotros, siendo revelado claramente. ¿Qué tú quieres que yo haga? Amado Dios, mientras te están haciendo esa pregunta, yo mismo pregunto para usted: ¿qué tú quieres que yo haga? Señor, así yo me doy cuenta que cada día debe ser contado. Y lloro para que tú me ayudes, Señor, para vivir así cada día y ser contado para honor y gloria. Que cada día que cada uno de ustedes y yo también hagamos, cuente para honra y gloria de Dios. No para los hombres, sino para agradarle a Él. Lloro para que tú ayudes a cada uno a través de la nación. Lloro por el Brasil. Lloro por Latinoamérica. Lloro por el mundo entero. Y aquellos que están aquí presentes en el tabernáculo, mientras escudriñamos nuestros corazones y decimos: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo yo hacer, Señor, para adelantar tu reino y tu causa? Concédelo el Dios. Escudriñanos nuestros corazones y pruébanos. Hermoso cuando Él nos escudriña y cuando nos prueba por medio de su palabra y cuando nos señala las cosas que están mal delante de Él y podemos ver lo que estamos fallando y Él nos corrige porque Él es un Dios amoroso y seguimos adelante en nuestra vida. Si hay alguna iniquidad en nosotros, cualquier egoísmo, cualquier mal motivo u objetivo, oh Dios, quítalo de nuestras vidas. Santifica este pueblo y que tú lo veas limpio y justificado ante ti, y que estemos preparados para recibir esa gran visita angelical que es la resurrección de los muertos. Aquellos que están esperando por venir a este planeta Tierra, dice que tomaremos cuerpos y entonces comeremos. Volverán a comer con nosotros. Qué alegría, qué gozo será ese momento. Y nosotros al verlos seremos transformados. Son promesas que Él las va a cumplir en este tiempo final, en esta dispensación del reino. Por lo tanto, vale la pena seguir, vale la pena esforzarse por agradar siempre, día a día, al Dios creador de los cielos y de la tierra, del Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, el eterno, el Elohim, el Melquisedec, que está hoy dándonos la cena, esa gran cena, la cual alrededor de esa palabra, de ese alimento espiritual, cada uno de nosotros seremos transformados. Por eso, bendito sea, Señor, bendito sea tu nombre. Glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre, te damos toda la gloria, toda la honra, el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea, Señor. Es la tercera etapa por la palabra hablada de boca del ungido que hablándonos está. Y así como escogidos, comiéndonos el libro, seremos transformados para poder reinar. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Bendito seas, Señor, por tu visitación, la cual en este tiempo palpándola estoy. Ayúdame y guíame, Que pueda colocar tu palabra bien. Ayúdame y guíame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Moldéame, santifícame, que pueda colocar tu palabra bien. Que pueda colocar tu palabra bien. Colocar la palabra bien es hacer su voluntad. Sigue llenándome, Señor, con tu Espíritu Santo. Llenos con tu Espíritu Santo. Yo no sé si está por ahí Eliezer, que nos entone ese himno. Él viene de Franca y Dios ha hecho un milagro en su vida y ya el órgano lo está tocando después de lo que sucedió en su vida, y es un milagro que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano. No podía antes mover los dedos porque él siempre tocó el piano. La pasó muy difícil, pero he aquí un testimonio de la sanidad del Dios creador de los cielos y de la tierra, llenos del Espíritu Santo.
mi Señor. Inunda mi ser, porque estaremos siempre brazo a brazo con tu ángel. Mi Señor, dirige mi ser, porque siempre con alegría estaremos alabando tu nombre. Él está hablando que con Él voy a reinar. Él está diciendo que por siempre voy a vivir. Siempre voy a vivir, que por siempre voy a vivir. Oh, Él nos está diciendo hoy que vamos a vivir, que vamos a reinar por el milenio y por la eternidad. ¿Qué seguridad tenemos de que hay una esperanza para usted y para mí? Y Él nos dice: haznos más como tú, día a día, Señor, hasta que lleguemos a esa completa estatura. Yo confío que tú has escudriñado cada corazón ahora y sabemos qué hacer. Dios, afuera de los terrenos, a través de la nación, manos por todo lugar, solo una masa sólida. También la mía está levantada, es la mía también. Yo quiero ser más como Él. Escudriñame, Señor, y mira a ver si encuentras algo malo en mí y sácalo, quítalo, Señor. Y sigue llenándome de tu Espíritu Santo. Sigue llenando este vaso para tu honra y para tu gloria. Y sacude este mundo pronto, como tú prometiste hacerlo. Pero primero, Señor, muéstrame cómo agradarte. Que no haya nada en mí que impida que tu Espíritu Santo obre en mi vida. Que sea este vaso un vaso de honra, para que tú te glorifiques y tú continúes llevando a cabo esta obra que tú estás llevando a cabo en este tiempo final. Que sea para el engrandecimiento de tu reino y establecimiento de ese reino que tú prometiste que estarías estableciendo en esta tierra. Pero estás conmigo primero. Has comenzado conmigo antes de establecer ese reino físico. Por eso, Señor, me siento privilegiado que comenzaste a establecer ese reino en mí primero, porque pensaste en mí desde antes de la fundación del mundo. Por eso te agradezco, Señor,
que hayas pensado en mí y que sea un vaso tuyo de tanta confianza que tú te estás vaciando en mí y te estoy conociendo así para poder seguir agradándote y seguir sirviéndote todos los días de mi vida. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Y sigue llenándome con tu Espíritu Santo. Y así te decimos, Señor. Así te decimos, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos ayudes a Sí, llegar a nuestro hogar, porque es ahí que nosotros venimos, aquí en la tierra nos encontramos, estamos seguros de un día regresar. ¡Qué seguridad! Algún día regresaremos. Tiempo de paz, el Rey nos tras palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva que nos transformará, tiempo de paz, el Rey nos tras palabra viva que nos adoptará, fuente de luz, nuestro ser, palabra viva. ¿Qué hará esa palabra? Que nos transformará. Amén. Y amén. Esa palabra que día a día nos va transformando. Hoy he sido privilegiado porque he estado viendo lo que vio el reverendo William Branham en visión. He estado viendo aquellos que él me mandó alimentar con vestiduras blancas. Brasil tiene esta alfombra blanca iluminando los cielos, y todo el Brasil continúen escogidos de Dios, primogénitos de Dios, hijos e hijas de Dios, perseverando, esforzándose para llegar a obtener todas las promesas. No se desanimen nunca. Usted es un vencedor. Usted arrancó desde que nació venciendo. Entre muchos, usted fue el que nació. Nació venciendo. Terminará venciendo también. Y será transformado. Y yo también. Por lo tanto, pueblo brasileño, los amo de corazón. Y sigan adelante, perseverando. Yo estaré orando por ustedes. Ustedes oren por mí. Y juntos llegaremos a la meta. A esa meta del cuerpo eterno y glorificado. Dios me los bendiga. Dios los guarde. Los proteja en el camino a donde van a dirigirse luego de la actividad, y lleguen con bendiciones y rebosando con este avivamiento que nunca se apague, sino que es un avivamiento eterno
y siempre diga: yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Yo soy un vencedor. Amén. Con nosotros el misionero Miguel Bermúdez Marín, para continuar y finalizar nuestra parte, agradecidos a Dios. Y yo soy el más agradecido que estoy, porque he estado viendo el cumplimiento de la visión de la carpa en todos los sentidos. Yo estoy viendo la realidad y ustedes también hemos estado viendo la realidad, ya no los tipos y figuras, ya la realidad, y eso es una bendición muy, pero que muy grande. Con nosotros el misionero internacional Miguel Bermúdez Marín, con nosotros. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos y yo acompañarte en este viaje acá al Brasil. Pasen todos muy buenas tardes y nos veremos pronto.